Norte. François Congosto. Son las 12:38 de la tarde. Le quiero dar un dato a nuestros oyentes para, pues hacer ese previa, esa conversación que queremos mantener en próximos minutos con un portavoz de Ecologistas en Acción. 3 millones de personas viven a menos de 20 kilómetros del aeropuerto de Barajas, una zona donde se registran altas concentraciones de partículas en suspensión. Hoy queremos hablar de las consecuencias que tiene para la salud pública el sobrevuelo de centenares de aviones del aeropuerto de Barajas. Para eso queremos conversar con Pablo Muñoz Nieto, que es coordinador de la campaña de aviación de Ecologistas en Acción y portavoz de la plataforma contra la ampliación de Barajas. Pablo Muñoz, buenos días, ¿qué tal? Hola, Pablo Muñoz, buenas. ¿Sí? Sí, hola. Hola, sí, bueno, por fin podemos hablar contigo, ¿qué tal? Bueno, pues dábamos ese dato al principio, 3 millones de personas, más o menos, son las que viven a menos de 20 kilómetros del aeropuerto de Barajas, que estarían sufriendo pues esa zona donde hay altas concentraciones de partículas en suspensión. Es uno de los datos que disteis recientemente en una charla en Paracuellos de Jarama, justamente sobre ese impacto en la salud pública. Sí, así es. Hay, como veis, cientos de miles de personas que viven en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas, en este caso. Es un aeropuerto dentro de la Unión Europea que concita en su entorno entre 10 y 20 kilómetros en torno al aeropuerto, uno de los mayores números de población de toda la Unión Europea. Y estamos muy preocupadas porque, el sobrevuelo constante de aviones, ya sabemos que aparte de afecciones a la salud provocadas por el ruido, que han sido tradicionalmente la atención prioritaria de las poblaciones y de las instituciones, pero hay otro tipo de contaminación, si cabe mucho más peligrosa para la salud, que es la contaminación química producida por los motores de los aviones, ¿no? Por un lado tenemos óxidos de nitrógeno, que por así decirlo son las emisiones que empeoran la calidad del aire que respiramos, y por otro lado tenemos partículas ultrafinas, son invisibles, son de un tamaño microscópico, y que ya la ciencia ha demostrado en numerosos estudios que pueden ingresar hasta en el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces sí, en la presentación que hicimos el otro día en Paracuellos de Jarama, hubo unas presentaciones en las que se hizo un repaso de la evidencia científica sobre la afección de estas partículas ultrafinas en la salud de la población, y vimos claramente, además una experta en medicina interna de la asociación Prousoroy, confirmó taxativamente que este tipo de partículas producen cáncer, producen enfermedades cardiovasculares, producen enfermedades pulmonares y, por tanto, digamos que son sustancias que nos van enfermando e incluso matando de una manera invisible en el día a día. Uh-huh. Por lo tanto, convendría que esto lo supiera toda la población, ¿no? Ese peligro que hay sobre nuestras cabezas con ese sobrevuelo de aviones. ¿Qué más datos se dieron en esa charla en cuanto a esas consecuencias en la salud pública? Bueno, efectivamente sería muy importante que la población lo supiera, pero además que las instituciones se preocuparan por medir las concentraciones de partículas, ¿no? Por ejemplo, uno de los datos que se dio es que digamos que esa contaminación por partículas no solo está presente en los municipios inmediatamente cercanos al aeropuerto, como que así es, de hecho, sino que esas partículas se mueven por la acción del viento. Entonces toda la trayectoria de las aproximaciones, despegues, aterrizajes de los aviones, todos los núcleos urbanos que se encuentran bajo esa trayectoria están afectados por esas partículas, pero además esas partículas se mueven por la acción del viento. Hay estudios que han encontrado partículas procedentes de motores de aviones a distancias como de 40 y 60 kilómetros de los aeropuertos por la acción del viento, ¿no? Uno de esos estudios, por ejemplo, se realizó en Barcelona, ¿no? Y entonces, en el centro de Barcelona se encontraron partículas ultrafinas procedentes del aeropuerto. Otra cuestión muy importante es que el hecho de encontrarte dentro de un edificio no elimina la alta concentración de partículas, porque debido a su, como decíamos, tamaño tan microscópico, penetran dentro de las casas, las viviendas, los colegios,
etcétera, ¿no? Por tanto, hay la Agencia Europea de Medio Ambiente, la Organización Mundial de la Salud, cifran en miles de personas cada año las que mueren prematuramente por la exposición a este tipo de partículas. Quería preguntarte también por otro dato que disteis en esta conferencia relativo a las emisiones producidas por el transporte aéreo en España, que también son interesantes de conocer. Sí, efectivamente, el transporte aéreo en España ha vivido un crecimiento realmente muy intenso, muy superior al crecimiento del transporte aéreo de otros países de la Unión Europea de nuestro entorno, como pueden ser Francia, Alemania o el Reino Unido. En el periodo entre 2013 y 2019 aumentaron las emisiones de CO2 del transporte aéreo en España un 45%, ¿no? Y eso a pesar y teniendo en cuenta que, digamos, la eficiencia de las operaciones de las aeronaves aumentó un 12%, ¿no? O sea que, digamos que el aumento exponencial de los vuelos compensó negativamente cualquier mejora en la eficiencia, ¿no? Que es lo que nos suelen decir desde la industria y desde el sector, ¿no? Por tanto, reclamamos, como es lógico, medidas de limitación y de reducción del número de vuelos para realmente contener ese aumento tan brutal en el número de emisiones, no solo de CO2, que por así decirlo son las que calientan el clima, sino también emisiones de contaminantes atmosféricos como pueden ser óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión. Hay que recordar que el aeropuerto de Barajas es el principal foco emisor de óxidos de nitrógeno de toda la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues en la presentación que hicimos en Paracuellos, pues recordábamos ese proyecto de ampliación del aeropuerto de Barajas que está empezando, está en marcha por parte del Ministerio de Transportes, y dábamos algunos datos sobre el impacto que la ampliación puede tener en términos de emisiones, ¿no? Y los datos son muy preocupantes. O sea, en función de los escenarios de demanda, las emisiones tanto de CO2 como de óxidos de nitrógeno y como de partículas en suspensión podrían crecer entre un 20 y un 35%, dependiendo del caso. Pero son unas cifras realmente muy alarmantes, teniendo en cuenta que ahora mismo ya tenemos mucho conocimiento sobre los impactos sobre la salud de las emisiones de los aviones. Hemos hablado de esos contaminantes en la atmósfera, pero también hay otra situación de contaminación que es el ruido, ¿no? De la que, por cierto, vecinos en muchos barrios y localidades por donde pasan esos aviones, estoy pensando, por ejemplo, en Dehesa Vieja, de San Sebastián de los Reyes, o urbanizaciones como Santo Domingo en Algete, llevan quejándose desde hace ya unos cuantos meses porque han notado que los aviones pasan incluso en horario nocturno de descanso y generan esos ruidos que les impide descansar. Así es, la contaminación acústica es sin duda uno de los grandes impactos del transporte aéreo y efectivamente en los últimos meses vemos cómo se sobrevuelan cada vez más núcleos urbanos, ¿no? Ponías el ejemplo en San Sebastián de los Reyes, donde también estuvimos haciendo una presentación sobre estos temas. Y además es que desde la entrada en vigor del proyecto Ámbar, que digamos que permite, por ejemplo, a dos aeronaves aterrizar o despegar de forma simultánea por las dos pistas, pues se han multiplicado el número de operaciones y de afecciones a la población, ¿no? Entonces, eso es, digamos, una constante, pero que además se ve agravada por la cuestión que comentabas, que nos preocupa muchísimo, que son los vuelos nocturnos, ¿no? Vemos, ¿no? Y las vecinas y los vecinos de los municipios del entorno del aeropuerto nos dicen constantemente, nos hacen llegar quejas de incumplimientos de la normativa, que a pesar de las quejas de los vecinos y las vecinas, pues AENA siempre, bueno, no da realmente como soluciones ni explicaciones muy profundas, ¿no? Siempre hay razones de, bueno, pues hay operaciones de mantenimiento de determinada pista que obligan a los aviones a despegar por otra, ¿no? A pesar de las afecciones a los núcleos urbanos, etcétera, ¿no? Y hay que recordar que hay unos niveles de decibelios que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Esos niveles de decibelios son incumplidos sistemáticamente y además
durante la noche es frecuente, son frecuentes los casos en los que los vecinos y las vecinas pues se despiertan 3, 4 o 5 veces a lo largo de la noche por el sobrevuelo de un avión. Por tanto, y esto genera, pues como os podéis imaginar, estrés, cansancio crónico, problemas cognitivos, irritabilidad. Bueno, es una cuestión muy preocupante a la que creemos que, bueno, tanto desde el Ministerio de Transporte como desde AENA nos está dando la solución que se merecen los vecinos. Hace unos minutos habéis comentado que vosotros, entre otras cuestiones, solicitáis que se hagan mediciones de esa contaminación. ¿Cuáles serían esas otras medidas, iniciativas que deberían tomarse en relación a este tema? Bueno, en primer lugar, desde la Plataforma contra la Ampliación de Barajas justamente pedimos eso, ¿no? La paralización de la ampliación del aeropuerto. Ahora mismo todavía no hemos alcanzado los niveles de operaciones prepandémicos, pero vamos camino de ello. Las operaciones son constantes. No existen unas medidas reales para mitigar los impactos y para reducirlos. No solo se trata de mitigar de alguna manera, pues poniendo dobles ventanas en las casas y demás para mitigar los impactos, se trata de reducirlos, ¿no? Y de tener presente que estamos en un contexto en el que el conocimiento científico es enorme, hemos avanzado mucho en ese aspecto y por tanto estamos en una época en la que hay que transitar hacia otros modelos de movilidad, de transporte, y que eso implica la limitación del tráfico aéreo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que pedimos, por ejemplo, es el establecimiento de límites a las operaciones y a las emisiones del aeropuerto. Por otro lado, la eliminación de vuelos cortos sin que se utilicen los slots liberados para otro tipo de vuelos sería otra medida que nos parece muy razonable y que ya vemos como otros países de nuestro entorno lo están poniendo en marcha. Se podrían eliminar miles de operaciones con esa medida y sobre todo además pedimos que haya muchísima más comunicación entre las instituciones, Ministerio de Transporte, AENA y las comunidades afectadas, porque ahora mismo la verdad es que apenas existe información. Y bueno, pues como os decía antes, cualquier queja de un vecino, de una vecina, de una asociación, etcétera, pues es despachada casi sin pena ni gloria, ¿no? Y sin ofrecer una información rigurosa y de calidad. Pues Pablo Muñoz Nieto, que recordamos es coordinador de la campaña de aviación de Ecologistas en Acción y también portavoz de la Plataforma contra la Ampliación de Barajas, gracias por acompañarnos y contarnos todos estos datos, ¿no?, sobre esta cuestión, ese impacto para la salud pública del sobrevuelo de aviones. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.